De la ciencia a tu mesa, la ciencia de la nutrición a tu alcance. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que tú nos estés escuchando. Les damos la bienvenida a este programa llamado De la ciencia a tu mesa. Este espacio está dedicado para llevar la ciencia de la nutrición a tu alcance. Les saluda Mari Vargas, Dani Vázquez y su servidora Priscila Ibarra. El día de hoy tendremos un programa muy interesante, ya que hablaremos del hambre y la saciedad. ¿Cuál es su relación? ¿Qué factores influyen en ellas? Y si es lo mismo, tengo hambre porque me duele el estómago o me duele la cabeza, tengo ganas de comerme un chocolate, una nieve, una hamburguesa. Para entrar en el programa es importante que mencionemos que hay factores que están detrás de qué comemos y cuánto comemos. El primero, el sistema homeostático, se encarga de regular el apetito de acuerdo con la necesidad o demanda de energía del cuerpo. La homeostasis es el conjunto de fenómenos de autorregulación que permiten el mantenimiento de la composición y propiedades del medio interno en un organismo. Esta está controlada por la comunicación entre el cerebro y el sistema digestivo. Por lo tanto, cuando estamos en un déficit de energía, recibimos señales como temblores, por así decirlo, causados por niveles bajos de azúcar en la sangre. Esto nos lleva a tener ruidos estomacales, dolores de cabeza, entre otros síntomas, porque tenemos hambre. Dani, ¿tú qué podrías decirnos acerca de este tema? Bueno, Pris, adentrándonos en el proceso de la alimentación, inicia por el apetito, que propiamente es el deseo de comer, ya que se encuentra asociado a experiencias sensoriales. A su vez engloba 3 conceptos, podríamos decirlo así: el hambre, la satisfacción y la saciedad. El hambre es la necesidad fisiológica propiamente de ingerir un alimento tras un periodo de ayuno prolongado. Satisfacción es un estado de plenitud que obliga a dejar de comer, es decir, acabamos de comer y ya tenemos este periodo en el que ya no sentimos hambre. Por otro lado, tenemos la saciedad, que es la sensación de plenitud y que esta sensación se mantiene hasta la siguiente vez que vayamos a tener hambre. Es decir, una vez que ya comimos, ya tuvimos este periodo de satisfacción, ese periodo de que, ahorita ya acabo de comerme un lonche, ¿cuánto me va a durar? No, pues a lo mejor unas 5 horas, 6 horas. Esto es el lapso de tiempo. Este ciclo está regulado por la presencia de hormonas neuronales e intestinales, así como factores ambientales, como los horarios de las comidas, la apariencia de los alimentos, su composición, la forma en la que están presentados, entre otros. Por lo tanto, podemos decir que la ingesta de alimentos es el inicio de un proceso complejo que al parecer se da desde señales cerebrales y en respuesta a estímulos externos. El proceso de ingestión o alimentación se inicia desde el deseo de alcanzar la meta alimenticia o el comer. Y esto va en 3 fases. La primera origina los cambios en el cerebro y permite la fase de procuración o la necesidad de buscar un alimento. La segunda es la fase de consumo, cuando ya estamos comiendo, que es la acción de que empezamos a secretar saliva, ácido clorhídrico, insulina, entre otras respuestas reguladoras. Y por último, una vez que ya acabamos de comer, son las señales de llenado gástrico y de saciedad. Bueno, como se mencionaba, este proceso está regulado por diversas hormonas y señales que proceden del tejido adiposo, sistema nervioso, gastrointestinal y endocrino que ayudan al control homeostático de la alimentación. Al mencionar la palabra homeostático, nos referimos al equilibrio que debe existir entre el gasto de energía y el aporte de este. Hay señales periféricas que viajan hacia el cerebro, específicamente a un área que tiene por nombre hipotálamo, del cual se descubrió la importancia que jugaba en el apetito en el año de 1940, donde científicos observaron en ratas que tenían un daño en el área lateral del hipotálamo producían que dejaran de comer, y las ratas que presentaban daño en el área ventromedial comían en exceso y tendían a subir de peso. Gracias a ello se identificó que el área lateral es del hambre y la ventromedial de la saciedad.
las señales periféricas que actúan en el hipotálamo, que disminuyen el apetito y aumentan el gasto de energía provenientes del sistema gastrointestinal, son la proteína similar al glucagón, el polipéptido Y y colecistoquinina, por mencionar algunas, mientras que las señales provenientes del sistema endocrino son la insulina y del tejido adiposo la leptina. Pero también tenemos señales que estimulan el apetito. En el sistema gastrointestinal tenemos a la grelina principalmente y en el sistema nervioso al neuropéptido Y. A pesar que el hipotálamo es pequeño, tiene muchas zonas, una de las cuales es el núcleo arcuato, que tiene dos tipos de neuronas, orexigénicas que estimulan el apetito y las neuronas anorexigénicas que inhiben el apetito. Estas neuronas asimismo se conectan a través de otras sustancias con los sistemas antes mencionados. Y bueno, ya sé que todo esto parece un trabalenguas, pero a continuación voy a ejemplificar por medio de la ingesta de un taco, porque pues todos amamos los tacos. Cuando ingieres un taco, hay liberación de colecistoquinina que por medio del nervio vago viajan al núcleo del tracto solitario localizado en el encéfalo. Y estas señales se mandan al núcleo arcuato que recordemos se encuentra en el hipotálamo. Aquí también llega la señal de la insulina secretada y estimula a las neuronas anorexigénicas, produciendo propiolomelacortina e inhibiendo las neuronas orexigénicas. Además, las señales llegan al núcleo ventromedial que indican que la persona tiene saciedad. La leptina mandaría señal a largo plazo al hipotálamo al decirnos que existe mucha reserva de tejido adiposo. En cambio, cuando necesitas comer un taco porque tienes mucho tiempo en ayuno, se secreta la grelina de las células de la mucosa estomacal y llegan al núcleo arcuato estimulando a las neuronas orexigénicas, secretando a su vez el neuropéptido Y activando el área lateral del hipotálamo e inhibiendo las neuronas anorexigénicas. Además, cuando hay baja glucosa en la sangre, es otra señal directa. Es importante mencionar que gracias a los estudios realizados en la búsqueda de conocer los mecanismos involucrados en el hambre y la saciedad, se ha identificado que los seres humanos no solo ingerimos alimentos para satisfacer nuestras necesidades nutricionales, sino que también existe un sistema que tiene por nombre el hambre emocional o hedónico, el cual se ha demostrado tiene influencia en la ingesta de alimentos, ya sea por su olor, sabor, color, y estos nos brindan placer. Creo que a más de uno nos ha pasado que no podemos parar de ingerir un alimento de nuestro agrado, por ejemplo las papas fritas, porque disfrutamos sentir cómo crujen, o que se te antoja asimismo un chocolate, porque recuerdas la sensación que te brinda este al derretirse en tu boca. Todas estas sensaciones producen ciertos mecanismos fisiológicos que se relacionan con la ingesta de los alimentos solo por el placer y que inclusive se habla de que este placer es similar a la de una adicción. Además, el control homeostático de la ingesta de alimentos está fuertemente influido por el hedonismo, el sistema de recompensa, las experiencias alimentarias y son procesados a través del sistema corticolímbico, que este consiste en un grupo de estructuras que dirigen las emociones y el comportamiento. Pero además podemos mencionar que si la conducta alimentaria únicamente estuviera regulada por sistemas homeostáticos, el acto de comer sería simplemente una respuesta a una necesidad fisiológica y la gran mayoría de las personas se mantendrían en un peso considerado normal. Sin embargo, el proceso de regulación del apetito en humanos es mucho más complejo, ya que el sujeto siente un placer subjetivo cuando ingiere un alimento. Disfruta con la presentación de un plato, con un aroma, con una textura e incluso con el sonido resultante de la masticación de los alimentos crujientes. Todos estos estímulos impulsarán el sistema de reforzamiento y el cerebro producirá una sensación subjetiva de placer, pudiendo llevar a la persona incluso a comer de forma compulsiva. Pues en este contexto, las vías hedónicas pueden llegar a anular el sistema homeostático, incrementando el deseo de ingerir un alimento de alta palatabilidad, es decir, que sea agradable al paladar, y densidad energética,
incluso cuando existe una elevada reserva de energía y las sensaciones de hambre y apetito son bajas. Por otro lado, se ha descubierto que la grelina, una hormona que normalmente produce el estómago cuando el cuerpo necesita energía para estimular la sensación de hambre, también se libera en presencia de alimentos altos en grasa, azúcares, incluso cuando el cuerpo no necesita calorías. ¡Wow, Mari! ¡Qué interesante todo este proceso que nos platicas acerca de todo lo que pasa en nuestro cuerpo a nivel endocrino para regular tanto la saciedad como el hambre! Pero bueno, entonces, ¿cómo es que nosotros podemos diferenciar entre el hambre emocional y el hambre metabólica? A pesar de que la conducta alimentaria es muy compleja, podemos compartirles algunos consejos que los van a ayudar a identificar cuál tipo de hambre es la que estás sintiendo. En primer lugar, tenemos el hambre metabólica o el hambre física y por otro lado tenemos solo el hambre emocional o el hambre hedónica. Bien, entonces tenemos que para el hambre metabólica o física, esta se va incrementando con el tiempo, mientras que en el hambre emocional o hedónica llega de repente y se va de forma abrupta. Asimismo, en el hambre metabólica sientes el hambre en el estómago. Yo no sé, pero a mí me pasa muchas veces que tengo hambre y realmente siento que me duele el estómago. Sin embargo, cuando hablamos de hambre emocional, nos referimos más que nada a un deseo de algo en específico o de una idea de comida en particular, como mencionábamos, el chocolate, la nieve, las hamburguesas, el pastel. Asimismo, para el hambre metabólica, tienes una variedad de deseos de alimentos, ya que al tener hambre todo se te va a antojar, todo te va a parecer adecuado. Sin embargo, en el hambre emocional deseas ciertos tipos de comida, generalmente aquellas altas en calorías que son altamente procesadas o que son fritas. Además, tenemos que para el hambre metabólica, cuando consumes suficiente, tienes la sensación de satisfacción y te es más fácil detenerte. Por otro lado, en el hambre emocional, puedes comer en exceso o tener atracones de comida y no sentirte satisfecho. Yo no sé, chicas, pero a mí me pasa muchas veces que siento que estoy llena. De mi estómago me siento llena, pero a veces siento que mi garganta o mi deseo de seguir comiendo sigue a pesar de que yo me siento llena. Y pues por último tenemos que en el hambre metabólica no tienes sentimientos negativos cuando comes y por lo general en el hambre emocional te sientes avergonzado o con culpa después que comes. Qué interesante todo lo que nos acabas de decir, Pris, el cómo diferenciar el hambre metabólica al hambre emocional o hedónica. ¿Sabes? Acabo de recordar otra cosa, que además de que todos estos procesos intervienen en el ciclo del hambre y la saciedad, es importante también la percepción de los sabores, el cómo los percibimos. Por lo tanto, esto se relaciona con la preferencia a los alimentos y me gustaría hacer esta pregunta para reflexionar. ¿Qué pasa cuando comen algún dulce o un chocolate? ¿Se llegan a empalagar muy rápido? ¿O conocen a alguien que prueba algo y dice, esto como que se está echando a perder, aunque ni siquiera para ti huela mal o esté echado a perder? Pues bueno, ahora metiéndonos en ese contexto, podremos decir que nosotros percibimos 5 sabores: el grasoso, dulce, amargo, el salado y el que le denominamos sabroso o umami. Estos sabores podemos percibir por medio de unos receptores, cada uno con distinta afinidad en nuestra lengua. De manera normal, se podría decir que puede haber diferencias entre cada persona respecto a la percepción del sabor, debido a variaciones genéticas en los mismos receptores. Algunas de las investigaciones enfocadas en estas variaciones genéticas arrojan que estas se encuentran relacionadas con las preferencias alimentarias y los hábitos dietéticos. Un ejemplo es la alteración en los receptores del sabor dulce, donde se ha visto que aquellas personas que los tienen una alta afinidad por el sabor dulce, que incluso llegan a tener mayormente presencia de caries. Otro ejemplo es en el receptor del sabor amargo, donde hay personas que lo detectan muy fácil y les genera cierto desagrado. A estas personas se les puede denominar supercatador o supertaster,
Por otro lado, hay personas en las que lo detectan pero no les desagrada, e incluso hay personas que lo prueban y les resulta muy desagradable. Este tipo de variaciones se han visto relacionadas con un mayor consumo de verduras en aquellas personas que no son catadoras versus las que son supercatadoras. Claro, aún falta mucho más de saber sobre estas variaciones. Además, que también el hecho de tenerlas no quiere decir que forzosamente vamos a comer puros dulces o no comemos verduras, ya que también influye todo el contexto ambiental y social en el que estamos inmersas. Pero, ¿no les resulta interesante esto? Bueno, otro aspecto importante es el uso de medicamentos o suplementos a los que a lo largo del tiempo se han utilizado para disminuir el apetito y que en consecuencia pudieran favorecer a la pérdida de peso. Algunos de estos han quedado fuera del mercado debido a los múltiples efectos secundarios. Un ejemplo de estos son las anfetaminas y la fentermina, que podrían generar desde cambios en el patrón del sueño, de la vigilia, cambios en el estado de humor, e incluso llegar a generar dependencia, depresión, entre otras consecuencias. También existen algunos otros suplementos que puede decirse que los podemos encontrar muy fácilmente en cualquier gimnasio, que son aquellos a los que contienen efedra, una sustancia derivada de las plantas del género Maguán, las cuales producen sustancias parecidas a la efedrina, que no por decir marcas, pero tienen una arañita que si bien son de libre venta, su consumo se ha visto a múltiples efectos secundarios, como son palpitaciones, hipertensión, llegar a generar infartos al miocardio o al corazón, sumado de que existen múltiples casos de daño hepático agudo por su consumo. Fíjense que justo continuando con este tema, un medicamento al que se ha demostrado ser útil en el tratamiento de la obesidad y la diabetes es la liraglutida, el cual pertenece a los fármacos agonistas del péptido similar al glucagón. Sin embargo, el uso de este fármaco debe ser bajo supervisión médica, debido a que muchas veces nosotros solemos utilizar medicamentos incluso cuando no vayamos con un profesional. Y una pequeña peculiaridad de este medicamento es que tiene que inyectarse. Además, cabe destacar que no es mágico y que para poder obtener mejores resultados debe ser acompañado de una dieta adecuada y ejercicio. Bueno, entonces, ya vimos por un lado que tenemos al hambre metabólica o el hambre física, que es la que nos lleva a alimentarnos para poder satisfacer las necesidades de nuestro cuerpo, y por otro lado tenemos al hambre emocional o la hedónica. Pero entonces yo arrojo la siguiente pregunta: ¿en dónde queda la adicción a la comida? Antes de entrar en el tema, debemos destacar la evidencia que se encontró en una revisión sistemática, y abro paréntesis, ya que me parece pertinente mencionar que hasta en la evidencia científica hay niveles. Así es, también tenemos niveles en la evidencia científica. Pues en esta revisión sistemática, de forma simplista, podríamos decir que es un estudio que se encarga de evaluar y resumir la información que se conoce acerca de un determinado tema. Por lo tanto, las revisiones sistemáticas nos ofrecen información con muy buena calidad en la evidencia científica, y aquí cierro el paréntesis. Entonces, retomando, en este estudio se menciona que en la práctica clínica no existe un diagnóstico oficial de lo que llamamos adicción. En cambio, una herramienta, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, en su última edición, la 5ª edición, establece que el término puede usarse para describir los trastornos graves por uso de sustancias. Este estudio además sugiere que ciertos alimentos, particularmente los alimentos procesados con edulcorantes, con grasas añadidas, demuestran el mayor potencial adictivo, aunque tanto los factores conductuales como los relacionados con sustancias están implicados en el proceso adictivo. Los síntomas parecen ajustarse mejor a los criterios para el trastorno por uso de sustancias que la adicción conductual.
Se ha visto que los estudios de neuroimágenes han demostrado que en presencia de alimentos altos en grasa, azúcares o altos en sal, iluminan aquellas áreas relacionadas con el placer en el cerebro. Esto se da de forma similar a los cambios cerebrales vistos en adictos a drogas o alcohol. Asimismo, se libera dopamina, una sustancia química fuertemente asociada con el sistema de recompensa del cerebro, también está involucrada. Les menciono todo esto para concluir de mi parte, haciendo la invitación a reflexionar que el hambre y la saciedad va más allá de una necesidad física o metabólica en la que muchos otros factores entran en juego. Podemos concluir que, como se comentó, los dos tipos de hambre influyen en el estado nutricional de una persona y por lo tanto saber diferenciar entre uno y otro será más benéfico para la salud. A partir de hoy los invito a que a la hora de comer sean conscientes de su alimentación, lo hagan sin distracciones como la televisión, dejen de un lado el Facebook por un ratito, mastiquen bien los alimentos y despacio para que permitan que todos los mecanismos mencionados se realicen adecuadamente. Si les gustó el tema del día de hoy, pueden ayudarnos a compartir el podcast en sus redes sociales con amigos y familiares y recuerden que somos sus amigas del programa De la Ciencia a tu Mesa.